por el privilegio que me da de poder compartir esta palabra con ustedes. Y primero quiero decirles que los amo, mis hermanos. Y que vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos reunidos en tu nombre, con corazones bien agradecidos, Señor. Hoy me has depositado una palabra, Señor, y yo te ruego, Señor, que mi lengua sea como pluma de escribiente muy ligero, que tú seas el escritor, Señor, y que la palabra que hoy has depositado en mi vida, Señor, sea compartida como tú has deseado que sea, Señor, una palabra bien sazonada. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que nos des entendimiento para que tu palabra dé fruto al 100%, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Señor, danos entendimiento, por favor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender cada palabra de la que tú nos has depositado. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Les voy a leer un versículo que es de la versión de la Biblia Viva de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir. ¿Por qué? Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Con temor y temblor hoy me presento delante de tus hijos a compartir esta palabra, Señor, dándote gracias, Señor, porque nuestra vida está anclada a la obra de la cruz, Señor, porque Jesucristo es nuestro Señor y cada día lo proclamaremos con alegría y con gozo en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el título de este mensaje es a manera de una pregunta: ¿cómo hablamos los hijos de Dios? Bueno, pues yo diría, pues sencillo, ¿verdad? Hablamos como Dios. Y pues yo creo que ustedes también dirían, hablamos como Dios, así como nuestros padres terrenales o nuestros tutores terrenales nos enseñaron a hablar, a caminar. Así Dios nos enseña a hablar y a andar, pero conforme a las Escrituras. Y esto es de Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús es el centro de tu vida, empiezas a hablar como Dios, ¿sí? Empiezas a hablar lo que el Espíritu Santo inspire en tu corazón, empiezas a hablar de Dios, y necesitamos hablar de Dios, pero conforme a las Escrituras. Y ahora sí dice, en Primera de Pedro, en su capítulo 4, en el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el que habla necesita hablar conforme
con la palabra de Dios. Y si servimos, debemos servir conforme al poder que Dios da. Y todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios y sea en el nombre de Jesucristo, dado que a Él pertenece la gloria, la honra por siempre. Amén. Si sabes hablar conforme a Dios, anuncias el mensaje de Dios, ¿sí? Y si sabes cómo ayudar a los demás, lo haces con el poder que Dios da. ¿Estamos de acuerdo? Si servimos con el poder que Dios nos da. Nosotros podemos ver con la alegría que Margarita llega y sirve y acomoda y programa, y Omar llega casi desde las 5 de la mañana, siempre llegamos y ya está acomodando sillas y ya está sacando las cosas, pero con una alegría tal como la da Dios. O sea, sirven en el poder de Dios. Vemos a Alicia, a Cande, a Oscar. Ahora vimos con alegría en nuestro corazón a Berenice y a Jonathan, al pastor de la alabanza. Y ahora sí que pensé, y mi hermana Ana Gabriela, Diana Gabriela, como el mole de todo, como el chile de todos los moles. Si es a danzar, si es a predicar, y si es a tocar el teclado, a tocar el teclado. Todo lo hagamos en el poder que Dios da. Nada lo hagamos por fuerza ni porque tenemos que ir, tenemos que hacer. Híjole, vamos a tener que ayunar. No, que no sea así, que ayunemos en el poder que Dios nos da. Amén. Y que en todo alabemos a Jesucristo y demos gloria a Dios. Dios nos da a nosotros las Escrituras para que hablemos su palabra y nos da poder para ministrar conforme al poder que nos da, para que Dios mismo sea glorificado por medio de Jesucristo, pero a través de tus acciones, a través de tus palabras, a través de tus actitudes, a través de aún de tus pensamientos. Bueno, pues tan solo con este versículo podría yo ya concluir el mensaje, ¿verdad? Porque es tan claro que hablemos conforme a la palabra de Dios. Con respecto a cómo hablar los hijos de Dios, ¿verdad? Pues es tan claro que ya lo dijo todo el versículo, ¿verdad? Hablar conforme a la palabra de Dios, ministrar conforme al poder que da Dios. Qué glorioso que todo nos lo da Dios, pero sobre todo para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo a través de nosotros. Tú y yo amamos a Dios. Amén. Y seguro que si amamos a Dios, anhelamos de todo corazón que Dios sea glorificado en todo. Amén. Y debemos poner mucho cuidado en lo que hablamos y cómo lo hablamos. Y mucho cuidado en la motivación con la cual hablamos, pues se trata de que Dios sea glorificado en todo. Y no así que mostremos lo mucho que conocemos las Escrituras o lo poco que conocemos las Escrituras. Con una palabra que estemos rumiándola cada día, esa misma palabra es la que podemos hablar para que sea conforme a la palabra de Dios. En el libro del Evangelio de San Juan,
en su capítulo 6, en el versículo 63, el Señor Jesucristo nos enseña y dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que quiere decir que cuando hablamos la palabra de Dios, estamos hablando espíritu y vida. Pero ¿y qué sucede cuando hablamos conforme nos dictan nuestras emociones o nuestros impulsos o nuestro corazón o conforme a nuestra mente, y no es la palabra de Dios, sino nuestra carne? Entonces es evidente que no estamos hablando las palabras de Dios, que son vida y son espíritu. Aun cuando suenen muy bonitas nuestras palabras, si no hablamos conforme a las Escrituras, lo que hablamos son palabras que son espíritu, pero no de vida, sino para corrupción. ¿Recuerdan lo que le dice el Señor al apóstol Pedro? Cuando el apóstol Pedro le dice algo que yo no lo veía mal cuando no entendía. Dice, cuando le dice el Señor que va a ser crucificado, le dice: ten compasión de ti mismo, no vayas a la crucifixión. Y el Señor le responde: vete de mí, Satanás. Lo que sucede es que cuando hablamos cosas que aparentemente son bonitas y son buenas, pero no son conforme a nosotros, no conforme a las cosas de Dios. Ejemplo: si yo le digo a una persona bonito día, es porque sé que es el día que ha hecho el Señor y que es un día bonito, aunque esté relampagueando, aunque se haya muerto mi suegra, aunque haya pandemia, el día es bonito. ¿Por qué? Porque es el día que ha hecho el Señor y yo creo lo que dice la palabra, no lo que veo, no lo que siento, no lo que oigo, sino lo que dice la palabra. Y si, por ejemplo, digo a alguien: qué hermosa, es porque sé que eres la obra maestra de Dios, porque sí suena bien, pero eres la obra de Dios. Y si te digo que te amo, es porque el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Si algún día cuestionas por qué te dije hermosa, por qué te dije bonito día, por qué te amo, porque es la palabra de Dios. Aun cuando no la digas textualmente, tú sabes que es la palabra de Dios y que el día es bonito y que eres la obra maestra de Dios. Y es lo que dice la palabra, no lo que dice el mundo. En el libro de Mateo, en su capítulo 12, en el versículo 36 y 37, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 36 y 37, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estas son palabras en rojo dichas por nuestro Señor Jesucristo, lo que quiere decir que en el día del juicio final todos tendremos que explicar por qué hablamos palabras que no eran conforme a la palabra de Dios. Esto es fuerte, ¿verdad? Dado que nuestras palabras tienen el poder de bendecir, pero también tienen el poder de dañar a los demás, Dios nos juzgará a cada uno de acuerdo a nuestras palabras. Si dijeron palabras
conforme a la palabra de Dios, traerán salvación. Pero si dijimos cosas contrarias, acarrearán castigo. Esto para mí fue una advertencia del Señor Jesucristo muy seria, pero muy seria. Daré cuenta de toda palabra ociosa y por mis palabras seré justificada o seré condenada. Creo que debemos ser muy cuidadosos con las palabras que hablamos. En verdad, hasta donde mi mente alcanzo a comprender qué delicado y qué serio es para Dios lo que hablamos. Y por lo que se refiere a mí, antes de entenderlo, cada día pido perdón. Me levanto pidiendo perdón, Señor, por lo que hablé, por lo que pensé. Seguro hasta dormida pequé, Señor. Perdóname. Y cancelo y anulo toda palabra ociosa, porque de repente me encuentro que hablé y hablé y hablé tontería y media. Dios en la Biblia nos enseña en forma clara y precisa la importancia de hablar conforme a su palabra. En el libro de Proverbios 18, en su versículo 20 y 21, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y el 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Es necesario escudriñar la palabra de Dios para hablar conforme a la palabra de Dios. Es necesario entender la palabra de Dios, porque cada uno recibe según las palabras el bien o condenación, porque hay poder en tu lengua para impartir vida o para quitarla. Cuando hablamos por hablar, vamos a sufrir las consecuencias. Si bien es cierto que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, también lo es que debemos cancelar, anular y desautorizar toda palabra ociosa, toda palabra amarga, toda palabra que hablamos para corrupción, porque son semillas corrompidas que sembramos en otros. Así que hay que anularlas, hay que cancelarlas. Las palabras sabias son alimento al alma, satisfacen como un banquete, y la palabra de Dios dada acertadamente trae satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Estos versículos son bastante claridad, nos dan. Bueno, yo espero que nos estén dando claridad con respecto a las palabras que hablamos. Sin embargo, de todo esto debemos tener bien claro que la palabra de Dios trae vida y espíritu, pues no basta con que no hablemos. Bueno, pues las palabras traen condenación, calladita me veo más bonita, o que hablemos mucho o muy poco. Lo que importa es lo que hablemos, y que lo que hablemos sea la palabra que da vida, y para hablar vida necesitamos hablar conforme a la palabra de Dios. En el Evangelio, amén, según San Lucas, en el capítulo 6, en su versículo 45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla. Amén. Me asombro cómo el Señor nos enseña un poco de aquí, un poco de acá, pero no solo es para hablar conforme a la palabra de Dios, pues si lo que guarda tu corazón proviene de un corazón con resentimiento, con falta de perdón, con rencor o con deseos de odio o con malos deseos, es del mal tesoro del corazón de donde va a brotar la palabra. Y dice, y de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. En el libro de Santiago, en su capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Wow. Y en el libro de Efesios dice, en su capítulo, Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pero me gustó mucho la versión de las Américas que dice así, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Me gustó mucho esta versión. Impartamos gracia a los que nos escuchan, hablando la palabra de Dios que trae edificación. Amén. Amén. En primera de Pedro, en el capítulo 3, en su versículo 9 y 10 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. O sea, no debemos hablar mal por mal, ni un insulto responderlo con otro insulto, ni tampoco vamos a aplacar la violencia con más violencia, ¿sí? Él me dio, pues le doy más fuerte. Él me dijo, pues le digo más fuerte. No, exactamente la palabra dice que es al contrario, que debemos bendecir y dar gloria a Dios. Cualquiera que hayas recibido un insulto o la situación cualquiera que sea, Dios te llamó para recibir bendición. Así que simplemente a los insultos respondes con bendición. A todo aquello que parece pésima circunstancia, tú lo recibes con bendición, recordando que todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. Quien ama, dice, quien ama la vida pasa días felices y tiene cuidado de que su lengua no siembre mal, así no cosechará mal. Este es el principio de la siembra y la cosecha. Así que tengamos cuidado con lo que tus labios dicen, porque si dicen mentiras, vas a cosechar que te mientan. Si bendices, vas a cosechar bendición, no insultos. Los insultos no te llegan. En Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 2 y 4 del lenguaje actual, me gustó como dice el lenguaje actual, dice, cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos,
Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes y vigila a buenos y a malos. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. La palabra dicha con mala intención son causa de mucha tristeza. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 68 dice: Simón Pedro contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Esto significa que la palabra de Dios da vida eterna y nos ha dado a nosotros su palabra para impartir la palabra que da vida eterna. Necesitamos hablar con la palabra de Dios porque solo la palabra de Dios da vida eterna. No vaya a suceder que nos pase como a la nación de Israel. Estaba leyendo el libro de Jeremías y la verdad me impactó. Dios está hablando al pueblo a través del profeta Jeremías y le dice que la nación de Israel no obedece y que han rechazado a Dios y que la verdad no se escucha en sus labios. Y en el capítulo 8 dice que les habla del engaño de los falsos profetas y que van y les dice Dios al pueblo de Israel que va a la destrucción, pero ellos, dice la palabra, que se aferran a sus mentiras y dice la palabra que Dios dice: escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. Así que tengamos cuidado con nuestras conversaciones. El Señor escucha nuestras conversaciones y quiere escucharnos hablar de Él, hablar su palabra. El profeta Jeremías le declara al pueblo le está declarando al pueblo lo que iba a pasar, porque el pueblo de Israel había dejado a Dios, solo quería oír las cosas que le halagaban, que le resultaban agradables, lo que decían los profetas falsos, los chismes, las mentiras, y Dios estaba hablándoles a través del profeta Jeremías y desecharon la palabra de Dios. Y las consecuencias fueron el cautiverio para el pueblo. Le gustaban los halagos y le dieron la espalda a Dios. Nosotros hemos sido enviados para hablar la palabra de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso tenemos que aprender la palabra de Dios, porque fuimos enviados, dice la palabra en el libro de Romanos: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros fuimos enviados y dice que lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia. Nosotros recibimos palabras de salvación y debemos llevar palabras de salvación. Dice en el libro de Romanos que no obedecieron al evangelio. El profeta Isaías le dice al Señor: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es muy importante que la palabra de Dios sea oída, pues la fe es por el oír. Nuestra fe es por el oír y el oír de la palabra. Cada domingo que nos reunimos a oír la palabra, nuestra fe es alimentada. Cada día que oímos, el lunes, el miércoles, el viernes, el sábado, la predicación, estamos oyendo la palabra y nuestra fe está siendo alimentada. ¿Sí? Dice, y dice que salió la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, y como hemos visto, llegó la palabra de Dios a México. Nos llegó la palabra, mis hermanos. La hemos recibido de gracia
y de gracia necesitamos compartirlas. Somos nosotros los enviados a hablar el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo y de Él crucificado. Y si te escuchan, gloria a Dios. Y si no te escuchan, gloria a Dios también, porque tú ya has obedecido. Así que lo que del Señor hemos recibido, de eso hablemos, sin temor. Aunque no sean las palabras textuales, todos hemos recibido de Jesucristo. Jesucristo está contigo. Yo por lo general trato mentalmente de hacer una oración antes de hablar, porque en verdad temo en decir una palabra que no sea para edificación, exhortación y consuelo, como dice que la palabra profética debe ser para edificación, para exhortación y consuelo. En el libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 68, del lenguaje actual, dice, Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Qué maravilloso privilegio nos da Dios al darnos su palabra y que podamos compartir una palabra que da vida eterna. Y en el día de Cristo, así como el apóstol Pablo, que podamos estar inspirados y que podamos expresar como él lo hace en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en su versículo 16, Filipenses 2, versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y escudriñando respecto a dar palabras que dan vida eterna, encontré que no solo es un privilegio, sino que también es un mandato, y lo da el Señor independientemente de tus circunstancias. Pues dice que a los apóstoles acababan de encarcelarlos, en el libro de Hechos, los encarcelaron, ni un ángel los fue a liberar, pero los mandó a predicar y les dice, les ordena, id, recién los acababan de sacar de la cárcel por predicar la palabra, y los saca el ángel y les dice, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en su versículo 20, dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Nosotros somos esos mensajeros que Jesucristo ha enviado para dar las palabras que dan vida. Cuando el apóstol Pedro fue enviado por el Espíritu Santo a predicarle a Cornelio, pues en un principio el apóstol Pedro decía, pues no, porque Cornelio para el apóstol Pedro era, pues no era hijo de Dios, era un publicano cualquiera, ni a eso llegaba, pero él llegó a la casa de Cornelio y llevó la salvación a esa casa. Y es así exactamente igual cuando uno de nosotros damos el mensaje que es la palabra de Dios, aunque se la llevemos al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta, independientemente de su circunstancia, nosotros llevamos la palabra de salvación. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, en su versículo 14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Este es el privilegio que tenemos, mis hermanos, a donde llevemos la palabra, hablar las palabras por las cuales las familias serán salvas, porque así lo dice, tú
salvo tú y toda tu casa. Hablemos esas palabras por las cuales todos serán salvos. Aquellos que no escuchen porque no quieren escuchar las palabras de Dios, o quizá porque son tus palabras. En resumen, amado hermano, aplica a tu vida toda la palabra. Habla lo que dice la palabra. La palabra es vida y vida eterna, y el Señor la ha depositado en ti. Y cuando tú hablas la palabra, das vida eterna, ¿sí? Y llegas a una casa y llevas la salvación porque llevas la palabra de Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor por toda palabra ociosa, por toda palabra corrompida, por toda palabra de mentira, por toda maldición que ha salido de nuestra boca, por toda palabra amarga que ha salido. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos, y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, perdónanos, Señor. Perdónanos por toda palabra ociosa, por toda palabra amarga que ha salido de nuestra boca, por toda palabra maldiciente. Perdóname cuando maldije la bendición de mis finanzas, cuando dije, este dinero no me va a alcanzar. Perdóname cuando dije, este siempre es un burro, este siempre llega tarde. Perdóname, Señor, cuando maldije, la vecina siempre con sus cosas, la hermana. Perdóname, Señor, perdóname porque tú me mandaste a hablar palabra de vida, hablar palabra que trae vida eterna. Perdónanos, Señor, por todas esas palabras corrompidas que salieron de nuestra boca. Perdónanos por todas aquellas palabras que sonaban muy bonitas, pero que venían de nuestra propia carne, Señor. Perdónanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y cancelamos y anulamos y desautorizamos toda palabra ociosa, toda palabra de maldición, toda palabra corrompida, toda palabra amarga, toda palabra con la que señalamos al prójimo. La cancelamos, la anulamos, la desautorizamos en el nombre de Jesucristo, y desatamos palabra de bendición sobre aquellos, sobre nuestro bolsillo, sobre nuestros hijos, sobre el vecino, sobre aquellos que vimos y expresamos una palabra que no era de vida eterna. Señor, desatamos tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, porque dice tu palabra que tú escribiste en las tablas de nuestro corazón, Señor, y hoy desatamos esa palabra que escribiste en las tablas de nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.